Buenas, bienvenidos a Saludables. Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué hay gente que es impuntual? Voy a aprovechar el público de aquí, del Concejo de Oviedo. ¿Usted, señora, es puntual? Yo mucho. ¿Mucho punto? Mucho, casi siempre antes. Ay, eso, no ser puntual, ya lo diremos luego. No. ¿Y usted, señora, es puntual? Procuro serlo, pero no siempre. No siempre, vale. No, ya contestaremos luego a esa pregunta si somos puntuales o no puntuales. Pero lo primero que vamos a hacer hoy es hablar de un mal, de un dolor intenso, pinchazos en los ojos, molestias al ver la luz. Estamos hablando de las cefaleas y migrañas y tenemos la suerte de contar aquí con el neurólogo don Valentín Mateos. Valentín, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Son más frecuentes de lo que pensamos, esas migrañas o jaquecas. La migraña o jaqueca, como usted quiera denominarlas, es una entidad muy frecuente en la población. En España tenemos estudios, datos que nos dicen que el 13% de la población general es o ha sido migrañosa en algún momento. Si nos limitamos a las mujeres, al público femenino, que veo que esta tarde nos acompañan muchas chicas, pues en ellas puede llegar hasta el 18%. Antes cometí un error porque dije cefaleas. Y no es lo mismo una cefalea que una migraña o jaqueca. Exactamente. Todas las migrañas son cefalea, porque cefalea solo quiere decir, desde el punto de vista técnico, dolor de cabeza. Lo que el paciente dice, ¿qué le pasa? Me duele la cabeza. Pues a eso los médicos lo llamamos cefalea, no decimos nada más. Entonces a cada cefalea hay que ponerle un apellido. Una son migraña, otra será una cefalea tensional, otra será una cefalea en racimos, etc. Cefalea es un término inespecífico, dolor de cabeza, sin más. Pero hablamos justamente hoy de las migrañas o jaquecas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues los síntomas de la migraña son varios. En primer lugar, la migraña es algo más que un dolor de cabeza. El paciente migrañoso durante un episodio le pasan más cosas. En primer lugar, tiene una hipersensorialidad a todo, le molestan los estímulos ambientales, luces, ruidos, olores, movimiento. El paciente está irritable durante la crisis, le cambia el humor. Y el paciente después tiene unos síntomas no solo de dolor de cabeza, sino extracefálicos. Tiene síntomas fundamentalmente de la esfera digestiva, tiene revoltura, como dice la gente, en algunos acaban produciéndose incluso vómitos, y después un dolor de cabeza que también tiene unas características peculiares. La mayoría de las personas, este dolor de cabeza es de alta intensidad, tiene predilección por localizarse en la región anterior y lateralizarse hacia un lado, derecho e izquierdo. Y muchas veces el propio paciente lo siente como un dolor que es pulsante, como el latido del corazón, como un martilleo, como el sonido de un tambor, pom, 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 pom. Y la migraña tiene la característica de que te discapacita. El paciente no solo es que le duela mucho, sino que el cortejo de todos estos síntomas está revuelto, el molestarle todo, dolerle la cabeza, el mismo movimiento me aumenta el dolor, hace que busque muchas veces pues ese ambiente de oscuridad y silencio en el que lo lleva mejor, por así decirlo, ¿no? Has dicho una cosa, antes de entrar al estudio hemos hablado de una serie de temas y me has dicho una cosa muy importante en cuanto a la incapacitación del paciente. Creo que sería bueno que hicieras el símil que me hiciste antes para que la gente se dé cuenta de la gravedad de la enfermedad. Bueno, pues eso no se lo inventan los pacientes migrañosos, sino que la OMS tiene catalogada la migraña como la 8ª enfermedad más discapacitante en la mujer. No la más grave, porque de la migraña no se muere nadie, ¿no? La migraña no es grave clínicamente, pero es discapacitante. Hay muchas mujeres que desde que empiezan su periodo fértil, la menarquia, 13-14 años, la pubertad hasta la menopausia, pues vienen teniendo 2 o 3 crisis mensuales que si las tienen de alta intensidad, que les obligan a estar 1 o 2 días en cama, cuando juntan los días que han estado en cama desde esos 14 hasta esos 50 años, pues resulta que si suman todos esos días han estado 3 años de su vida en cama. Entonces pocas enfermedades te tienen 3 años de tu vida en cama. Una peritonitis, tú estás muy malito, te puedes morir, pero lo normal es que te operen, te limpien y a los 5 días estás en la calle. La migraña no tiene criterio de gravedad clínica, pero es discapacitante. Yo todos los meses pierdo 1 o pierdo 2 días que no puedo hacer mi vida laboral, familiar, social, porque estoy con migraña. Si eso lo sumo a lo largo de los años, es mucha discapacidad. Eso es muy importante porque creo que a veces los enfermos se encuentran frente a la soledad de que la gente no entienda por qué, frente a un dolor de cabeza, la gente se quede en casa, ¿no? Porque los que no somos migrañosos pensamos que cuando alguien nos dice que no ha venido a tal actividad, sea el trabajo, sea una cena, sea una reunión, Menganito no ha venido porque le dolía la cabeza. Nosotros pensamos, pues ya a mí cuando me duele la cabeza no dejo de ir a una actividad, pero es que yo no tengo migraña. Entonces mi dolor de cabeza tensional, que es el que puede tener cualquier persona, para nada se parece al que tiene una persona con una migraña bien puesta. ¿Hay algún alimento o algo
en la persona que pueda condicionar la aparición de esa jaqueca o migraña? Los migrañosos tienen factores precipitantes que son muy variados de unos a otros. Los más comunes son los cambios hormonales, por eso es más frecuente en las chicas y por eso muchas de las crisis se producen en el periodo menstrual, antes o durante, y mejoran en el embarazo y muchas se curan en la menopausia. El factor hormonal es muy importante. El factor estrés es muy importante. El migrañoso, las situaciones de estrés le favorecen la aparición de crisis y muchas veces característico de ellos es el postestrés. Han estado preparando con intensidad una acción, planificando un viaje, resolviendo un problema laboral o profesional y llega ese viaje, llega ese fin de semana que descansas y ¡pam!, la migraña. Sí. Entonces, los cambios barométricos, suben o bajan las presiones y al migrañoso le duele la cabeza, los que no somos migrañosos no, los cambios en los horarios de sueño, no solo puedo dormir poco, el fin de semana se quedan más horas en la cama, migraña al canto. Y después alimentos. Pero los alimentos, cada paciente, y no todos, pueden tener uno o varios alimentos que les favorecen o les precipitan la migraña. Pero no hay que caer en el error de como a esta persona los lácteos le producen migraña, a este otro son los cítricos y a esta persona es el chocolate y a este son los embutidos, pues le quitamos todo eso a todo el mundo. Eso es un error en el que no se debe caer. Tenemos que recordar a los telespectadores que el doctor Valentín Mateos, nuestro neurólogo de hoy, está hablando de las jaquecas o migrañas. Es muy importante. Valentín, por lo que veo, la anamnesis lleva al diagnóstico y al tratamiento en sí, porque previniendo... Sí. Aquí es fundamental hablar con el paciente. Claro. La migraña no se ve en ninguna prueba, ni en fase aguda ni nada. Los estudios complementarios se utilizan cuando existe alguna duda clínica y quieres asegurarte de que no hay otro tipo de problema detrás, o cuando el paciente tiene pues un temor fundado o infundado a tener un problema neurológico, tienes que tranquilizarlo, ¿no? Pero la migraña no se ve en ninguna prueba. El diagnóstico de migraña, igual que de muchas cefaleas, es clínico. Según cómo me cuente un paciente cómo le duele la cabeza, yo a ese tipo de dolor le pongo un nombre. A esto lo llamo migraña, a esto lo llamo cefalea tensional, a esto lo llamo neuralgia de trigémino, a esto lo llamo no sé qué. Y es clave porque los tratamientos van a ser diferentes. Si el que es migrañoso yo lo catalogo de neuralgia de trigémino, lo de tratamiento de trigémino, no le funciona. O a la inversa, ¿no? Entonces, la anamnesis, que llamamos nosotros, la historia clínica, el hablar con el paciente, en esta patología es más importante que en otras, incluso del campo de la neurología, en la que los estudios complementarios, la resonancia, el electromiograma, el no sé qué, son los que tienen la llave de la información. Aquí la llave del diagnóstico la tiene lo que nos cuenta el paciente. Esa medicina que a mí me gusta, la de diagnóstico y la análisis directamente con el paciente. Y por lo que veo es la que te gusta a ti, porque lo estás contando, lo estás viviendo realmente. Los que nos dedicamos a las cefaleas tenemos las manos cogidas, no tenemos herramientas para diagnosticarlas, claro, salvo claro. este que te digo. Mira, tenemos un número de teléfono donde la gente, los espectadores, nos mandan preguntas de WhatsApp y tenemos esta pregunta. Hola, me llamo Yolanda y tengo una hija de 13 años que está empezando a tener jaquecas. ¿Puede ser por los cambios hormonales? Os veo siempre desde Colombres. Saludos, Yolanda. Bueno, pues esa es la edad típica en la que las chicas empiezan a tener migraña. No significa que no pueda empezar más tarde. Ya en la época de los estudios en la universidad o incluso cuando se incorporan al mundo laboral. Pero muchas mujeres migrañosas, cuando les preguntas, pues sus primeros episodios los tuvieron en la época de la menarque, 13-14 años. De hecho, de forma como curiosidad le diré que entre los 7 y los 12 años son más frecuentes los niños migrañosos que las niñas. Pero a partir de los 13 años, las chicas pegan el empujón para arriba y la proporción de migraña en la población general es 3 mujeres por cada hombre migrañoso. Insisto a la gente que nos ve desde casa, que nos manden preguntas al WhatsApp, que traeremos los mejores profesionales de la medicina, como en este caso el doctor Valentín Mateos, que vive apasionadamente el mundo, su mundo, la neurología, en este caso las cefaleas y las migrañas jaquecas. Una pregunta que siempre está en el candelero. ¿Existe migrañas estacionales? Hombre, como concepto no existe el concepto de migraña estacional. Lo que sí hay pacientes que dicen yo en tal época del año empeoro o yo en tal época del año mejoro. Hay personas que necesitan, porque tienen una elevada frecuencia de crisis, tratamientos preventivos y dicen, doctor, si ahora yo en el verano, si no le importa, suspendo el tratamiento porque yo sé que en el verano, por ejemplo, no tengo crisis. Y otra persona te puede entrar al siguiente en la consulta y dice, uy, es que cuando llega el calor, la migraña me abrasa. Entonces, como concepto, migraña estacional no existe, pero que algunos pacientes, sus precipitantes, les empeoren o les mejoren en ciertas épocas del año, sí. Pues, querido Valentín Mateos, neurólogo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por transmitirnos esa pasión que sientes por tu especialidad. Espero volver a tenerte por aquí alguna tarde. Cuando quieras. Muchas gracias, Valentín. Bueno, pues dejamos el mundo de las migrañas y jaquecas.